Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Uazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? El día de hoy, en particular, quisiera tocar el tema de la mente y el cuerpo. Toda esta cuestión también que nos lleva hacia los binarismos. Porque la cuestión de la mente y el cuerpo no es de hoy, no es de ayer, desde hace mucho tiempo. Y dependiendo de cómo uno se posiciona de esta complejidad, es que entonces se deviene cierta clínica, ¿no? ¿Qué separa la mente del cuerpo? Es una pregunta que podríamos hacernos. Ahora, también, por ejemplo, con respecto a la colonialidad y los binarismos que imponen sus epistemes, también podríamos pensar qué tipo de violencia sostiene esa división binaria que llamamos cultura-naturaleza, lenguaje-carne, sujeto-organismo. Hoy no voy a buscar reconciliarlas como tal, ni oponerlas. Lo que intento es mostrar aquí, desde algunos textos, una conferencia, unas cuantas citas, eh, que la división misma, este 2, este binario natural, no es neutro, es una elección teórica, política, y eso evidentemente acarrea una elección o un posicionamiento clínico. Y también es importante entender que hay otros caminos que para algunos podrán llamarse impuros o como algunos dicen, ¿no? En este mansplaining psicoanalítico del que hablábamos el otro día, que les encanta decir, eso no es psicoanálisis, bueno, pero tal vez son más verdaderos. Uno de ellos es lo que Mark Solms, un siglo después de Freud, llama justamente monismo de aspecto dual. Pero vayamos despacio, vayamos desde el inicio. Me topo con una conferencia que muy amablemente me pasan, no es que me la tope así de la nada, sino que un buen día yo me estoy tomando mi café de la mañana y me manda el archivo directamente, una gran amiga que aprecio, Ira Yetsin me manda el archivo directamente de una conferencia de Yogondar que tiene como título Conferenci por un psicoanálisis decolonial. Entonces, evidentemente me atrapó el título. Yo no sabía quién era Joe Gondar. Después dije, wow, qué increíble. Y les digo un poco de lo que dice el texto. Es una conferencia que ella dio. Pero Joe Gondar es psicoanalista, miembro del Fórum do Círculo Psicoanalítico do Río de Janeiro. Y es profesora del Departamento de Filosofía y del programa de posgraduación en Memoria Social da Unirio. Híjole, yo creo que no lo pronuncié bien. Una disculpa a aquellos que son parlantes del portugués. Una disculpa por no pronunciarlo bien. Pero bueno, Jogondar para mí es una grata sorpresa, un grato descubrimiento. No puedo dejar de estar agradecido con Irayetzin que me pasó este texto de ella y que me la presentó de alguna manera teórica. Este, el punto es que con el título de Psicoanálisis de Colonial, evidentemente me arrojé directamente a las manos del texto y lo leí de un jalón la primera vez. No es muy largo, pero no me detuve ni a subrayar ni a nada. Fue así como un- una voracidad y después ya tuve el tiempo de leerlo otras dos, tres veces para poder darle rienda suelta a los diferentes tipos de marcatextos y colores que uso. Pero bueno, ahí dentro de esa conferencia que dio el año pasado, que es el texto transcrito que les estoy comentando, hay una cita que está en la página 74 que fue así como un blow mind total, que dice, el estructuralismo francés mantiene que los hombres están exiliados de la naturaleza. Sufren una pérdida de ser de la naturaleza que les lleva a hacer del significante su ley.
Y dije, totalmente, totalmente. Pero luego uno se empieza a dar cuenta de que esa cosa ya, pues no solamente se dice en el estructuralismo francés, también hay psicoanálisis francés que toma esa posición. Lacan mismo toma esa posición en varios puntos de su obra, ¿no? Y esto no es simplemente una construcción lingüística. Parece que es una forma de sujeción, donde el cuerpo es lo perdido y el lenguaje es lo que resta, lo que organiza, lo que encadena. Suena Lacan, ¿no? Pero ya lo habían advertido antes. Yogo Andar lo pone con unas palabras sumamente eh, comunes, coloquiales, de fácil acceso, nada muy locochón. Pero ya lo habían denunciado y advertido de Deleuze y Guattari en el Antiedipo por ahí del 72, cuando decían que el inconsciente fue encerrado en el Edipo y la vida deseante reducida al drama familiar. Esto es interesante porque Guattari también lo va a repetir en este texto que a mí me gusta mucho, que se llama Caosmosis, que dice el significante estructuralista se ha convertido en una máquina de neutralizar los devenires. Este texto de Caosmosis es de 1992, por si le quieren dar un ojo. Y si alguien requiere el texto de Yogondar, yo muy amablemente se los puedo pasar. Nada más escríbanme un correíto y les paso el texto. Creo que no tiene desperdicio todo lo que dice. No se los voy a contar, no les voy a contar todo lo que dice Yogondar porque sería como arruinar la conferencia de Yogondar. Solo les pido, vayan, léanla. Yo es increíble. Para mí es una buena brújula en el mar. Bueno, lo que dice Yogondar, lo que dicen Guattari, Deleuze también lo interpela, ¿no? Es que el cuerpo, el deseo, la relación, lo múltiple, todo lo que no habla en la lengua del gran otro es descartado. O peor, es interpretado. Este es un punto de partida, ¿no? O sea, no es una crítica al lacanismo per se, sino a esa forma de pensar el significante, ¿no? Y que aquí podemos estar muchos involucrados, ¿eh? No solamente el psicoanálisis francés. Ahora sí que el que le quede el saco que se lo ponga. Es que esta idea de pretensión de universalidad, que uno podría creer que ya pasó, ¿no? Que, bueno, ya pasó. Ya estamos en el post-estructuralismo, quién sabe qué. Pero me parece que no ha pasado del todo en muchos lugares. Porque al final esto va a desembocar en la clínica, ¿no? Y una clínica que no pase por una crítica de esto, aunque haya sido fundamental el estructuralismo para el pensamiento en cierto momento de la historia, pues si no se hace como un matiz, un matizado de esto, uno puede hacer del significante la medida de todo. Como si todo tuviese que pasar por eso, como si solo se escuchara eso, como si solo se interviniera en él. Em, y aunque a veces uno se la pueda sacar bajo la manga con lo del acto, también habría que tener ciertas como regulaciones, ¿no? Como un poco de atemperado, porque a veces también los actos se piensan en tantos significantes, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo ahí como para que lo puedan pensar, para que lo podamos discutir en otros espacios tal vez, o si me quieren comentar o mandar un correo o así, podemos discutirlo. Pero sin duda lean el texto de Yogo Andar, es una chulada. Sobre todo porque a mí me hacía juego con una discusión que yo he traído de tiempo atrás y que a mí me ha dado mucha claridad un texto de Sandor Ferenczi. Es un texto bien, bien complejo, ¿eh? Bastante complejo. La verdad es que siempre dicen que Lacan, que no sé qué, pero la verdad es que hay un montón de autores
que tienen una complejidad increíble. Y bueno, Ferenczi en el texto de Thalassa, que escribe en 1924, es, es duro, ¿eh? Es complejo. Gondar lo menciona como al pasar, ¿no? O sea, lo usa como un punto de apoyo en la conferencia y dice que es un ensayo que piensa la naturaleza y la cultura como inseparables y va más allá del número 2, ¿no? De este binarismo para enfatizar la multiplicidad. Eso lo dice en la página 75. Ahora, yo traigo acá una cita de Ferenczi de Thalassa que para mí se las puse ahí en el Instagram el 7 de julio, que fue el cumpleaños de Ferenczi, porque me parece que es increíble, ¿no? Que dice que todo fenómeno físico y fisiológico requiere también finalmente una explicación metafísica o psicológica. Y todo fenómeno psicológico pide una explicación metapsicológica, o sea, física. Entonces, es interesante la postura de Ferenczi porque hay un cuestionamiento a la propia arquitectura binaria del psicoanálisis, ¿no? En Thalassa no hay un corte, ¿no? No hay una división, no hay una adaptación, no hay una separación, hay como una invención. El cuerpo no está perdido, efectivamente está ahí, está vibrando, está afectado, está inscribiéndose. Y ojo que cuando Ferenczi habla de esto, no habla de ese cuerpo simbólico nada más, ¿no? O sea, está hablando de en términos fisiológicos, lo cual es muy importante. Una cosa que creo que también es importante decir es que podríamos decirlo así, o sea, Ferenczi no aplicó el psicoanálisis a la biología, lo contaminó, lo mezcló, lo volvió poroso, dicen. Gondar, en esa conferencia que les comento, dice: Ferenczi no tuvo miedo de mancharlo, de mezclarlo, de hibridarlo. Este gesto, Freud lo llamó en inglés en 1933, lo llamó The boldest application of psychoanalysis that was ever attempted. No fue retomado por la tradición hegemónica, ojo, pero permanece ahí como una posibilidad. Ahora, Ferenczi no estuvo solo, sin duda. Hubo otros en la Sociedad Psicoanalítica de Budapest, pero también tiempo después, les digo, aparecen otros tantos, entre ellos Guattari, Deleuze. Podría decir incluso que Bion, hay una serie de ideas de Bion muy interesantes con respecto a esto de la mente y el cuerpo, donde al igual que Ferenczi hablan de que pues no hay una división tajante. Lo que les decía de Guattari es que no propone volver a la naturaleza y tampoco lo hace Ferenczi. Lo que proponen, y cada uno desde su lugar, es disolver ese dos. No para hacer exactamente una fusión, sino para abrir lugar a la multiplicidad, que no necesita como reducirse a ese binarismo. Y aquí es donde más o menos es que quería llegar, porque hay un texto que se llama, bueno, en español le pusieron El manantial oculto, en inglés se llama The Hidden Spring y está escrito por Mark Solms, que como ya sabemos es el nuevo editor de la Standard Edition de las obras completas de Freud. Y no es que Solms niegue lo simbólico, pero voy a darles una cita que dice: The mind and the brain are not two different things. Dice, ¿no? La mente y el cerebro no son dos cosas diferentes. They are two aspects of the same thing. Son dos aspectos de la misma cosa. Entonces, no es que se niegue lo simbólico. Lo que se niega es oponerlo al cuerpo. Él va a proponer un monismo de aspecto dual. No hay dos sustancias, como diría Descartes, sino una sola realidad psicofísica con dos expresiones. Y esto me gustaría que quedara muy claro, ¿no? Una sola realidad psicofísica con dos expresiones. Ahora, décadas antes, esto como ya lo vimos alguna vez hace muchos años en un capítulo que a mí me encanta mucho que se llama Las soviéticas aventuras de Luria, Alexander Romanovich Luria, décadas antes de eso ya lo había formulado así. En The Making of Mind, creo que hay una versión del 79, Luria dice: Freud developed a functional system of the psyche. Freud desarrolló un sistema funcional de la psique, root in the biological needs of the organism, anclado en las necesidades biológicas del organismo, and oriented by the drive for meaning, y orientado por la pulsión de sentido, ¿no? Por el empuje a significar algo. Esto no es un nuevo biologicismo, ¿eh? No es una nueva síntesis.
es una apuesta, una forma de pensar en que cuerpo y sentido no se subordinan uno al otro, sino que se reflejan, se cruzan, se implican, se inmiccionan, ¿no? Alguna vez yo estaba coordinando un grupo de estudio y intentaba como explicar esta parte del monismo de aspecto dual de Solms, y es que a veces tenemos la mala, pues la mala suerte de haber seguido con ciertas tradiciones de pensamiento donde uno dice, pues si es cerebral, entonces se subordina a lo cerebral y entonces de ahí surge la mente, ¿no? Y luego hay otras personas que dicen, no, no, lo simbólico es lo más importante, el lenguaje, sí, pero chavos, no podemos ser sistemas simbólicos o mentes por ahí flotando sin cuerpo. Suena como el gran sueño de esta película que no me acuerdo cómo se llama, que salía Johnny Depp, que transfiere toda su mente a una computadora. Bueno, eso ya es ciencia ficción, quién sabe, en algún momento igual y se logra hacer. Habrá que ver cuáles son las consecuencias de eso. No dudo que cosas así pasen. No sé si exactamente sí, pero bueno, en algún momento pasarán cosas. Siempre la realidad le demuestra a la ciencia ficción que no pensó tan alto, ¿no? Pero bueno, lo que a mí me interesa es pensar esta situación de mente-cuerpo porque no basta lo simbólico, no basta lo real, no basta lo imaginario. Hay más elementos conceptuales y de investigación que hay que tomar en cuenta y sobre todo esta cuestión, ¿no? No es que uno se vaya a subordinar al otro, ¿no? Mente y cuerpo o cuerpo y sentido se reflejan, se cruzan, se implican, se inmiccionan. Lo que hace Ferenczi, Luria y Soms coinciden en algo que es la razón por la cual hago este capítulo del podcast en particular, ¿no? Que toda experiencia es encarnada. Eso es lo importante que quería mencionar. Que toda encarnación está atravesada por el sentido. Lo que cambia es que no lo fragmenta, no lo parten en dos. Y repito, esta forma tan particular que es una sola realidad psicofísica con dos expresiones. Evidentemente, y creo que estaría de más decirlo, pero de todas maneras lo mencionaré, no se está excluyendo lo social. Eso está ahí, está hibridado. Creo que el concepto de hibridación, justamente en la forma en la que lo retoma Tammy Ayush, creo que es sumamente importante. Pensémoslo como una hibridación. Tal vez en algún momento posterior creo que será muy importante que yo les hable de este texto de psicoanálisis e hibridez que trabajamos hace un tiempo en un grupo que coordinaba y que es increíble, ¿no? También es increíble y bueno, sé que este podcast no es para chismes, pero igual por ahí hay algunos datos muy interesantes que sucedieron en redes sociales hace poco, que quien lo sepa, pues se reirá un rato conmigo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque entonces al final la neutralidad en psicoanálisis es un nombre elegante para cierta obediencia, tal vez de ciertas teorías o ciertas ideologías. Cada vez que decimos esto no es análisis o esto no entra en lo simbólico, estamos eligiendo, ¿no? Estamos decidiendo desde dónde escuchamos, qué reconocemos como sujeto y qué dejamos fuera. Y en ese dejar fuera, pues de ahí que va a ser tan importante poder hibridarnos para poder interpelarnos e interseccionalizarnos. Traigo estos textos de Luria, de Soms, de Jogondar, de Ferenczi, justamente para que podamos reflexionar esto, para mostrar que la división cuerpo-mente no es inevitable. Hay otras formas de situarnos, no desde la ley del padre y lo patriarcal, aunque a veces se diga como de esto del nombre del Padre, que hay que servirse de él para prescindir de él, no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero creo que hay otras formas de pensar las situaciones. No estoy diciendo que no sea importante, creo que es importante leer lo del Padre igual, pero no cerrarnos a que sea la única vía o la única forma de pensar. Hay ciertas situaciones que pueden extraviarnos. Y uno a veces está más extraviado cuando más certezas tiene. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, me encantaría que me escribieras un correo a suasua.carlos@yahoo.com o un mensaje privado
a mi cuenta de Instagram @undivertimentoserio. Gracias por escuchar y hasta luego.